Hola, buenos días. Vamos a conectar el micro. Ahí estamos. Y vamos a conectar este también. Ahí, perfecto. Vale, aquí está. Ahí. Listo, buenos días. Hola Nathan, buenos días. Vale, me falta conectar aquí el chat, un segundo, y lo tenemos. Este color de traje me gusta más. Este es más austero, más tradicional. Buenos días, Rita, Su. Maravilla, Sara Ramos, Mara, Mercedes, buenos días. Hola Ricardo, buenos días. Virginia. Bueno. Hola Erostrato. ¿De qué debaten? Pues vamos a hablar de psicología, como siempre, y de cualquier tema de psicología. Puedes preguntar lo que quieras. A ver. Buenos días, doctor. Con relación a la anorexia nerviosa, ¿cómo se puede abordar vía psicoterapia o farmacológicamente? Gracias. Bueno, aquí la pregunta de si terapia o farmacología siempre es la misma. Se trata de que dependiendo de la gravedad se acudirá a cualquier tipo de recurso que tengamos a nuestra disposición para ayudar al paciente. Si necesita fármacos, y si no, pues con terapia psicológica. Cuando hablamos de anorexia nerviosa, hablamos también de una distorsión de la percepción del cuerpo de uno mismo. Uno se llega a ver pues mucho más gordo o gorda de lo que está, solo porque su visión de lo que está viendo en el espejo, su reflejo no está siendo o no se ajusta a la realidad. De verdad que te ves de forma distorsionada, es muy grave esto, porque claro, tu conducta, dadas esas inseguridades y esa percepción distorsionada, es de compensar, a veces no necesariamente con vómitos, que sería mucho más la bulimia, sino compensar de forma drástica cualquier consumo de calorías. Y a veces es incluso el deporte excesivo, por ejemplo. No necesariamente son, como digo, conductas típicas como el vómito, sino que a veces se recoge la anorexia solo por el exceso de deporte, cosa que no todo el mundo conoce y le sorprende. ¿Cómo tratar esto? Bueno, pues hay un montón de técnicas cognitivas para, claro, habría que trabajar en varios sentidos. Por un lado, habría que hacer un seguimiento del peso, un seguimiento en el sentido de que seguramente la persona con anorexia nerviosa diagnosticada no vaya a
a comer por su gusto y por su apetencia, va a tener que estar acompañada. Si son adolescentes, por sus padres, etcétera, por alguna persona que pueda acompañarle diariamente, ¿no? Por la pareja de la persona, por alguna persona que pueda evidenciar que está comiendo o no. Y que, bueno, pesándose cada día incluso, verificar que está incrementando el peso comiendo sin ganas, por ejemplo. Ahora bien, no se puede ejercer esta presión conductual si no se trabajan los procesos psicológicos que llevan a pensar que está cada vez más gordo, más gorda, porque eso es algo que tiene que lucharse de otra manera. Por ejemplo, yo recuerdo una técnica que se utiliza para lo que llamamos un experimento conductual. Recuerdo una técnica que era coger un aro, una cuerda o un aro ajustable y decirle a la persona cuál crees que es el diámetro de tu cintura. Y una persona con anorexia, y pasa siempre, hace un círculo con la cuerda o con el aro ajustable, siempre muy, muy superior a lo que verdaderamente se ajusta a su cintura. Considera, por tanto, de una forma distorsionada, que su cuerpo está mucho más grueso de lo que en realidad está. De esta manera le demostramos al paciente que hay una alteración en la percepción, cosa que no lo ve claro. Y esto se contradice, en este caso, con experimentos conductuales, como veis. Luego está la reestructuración cognitiva, toda la cantidad de ejercicios que se hacen para que la persona aprenda que lo que le está diciendo su mente perfectamente puede ser mentira, que es lo que está pasando, ¿no? Y luego, aparte, la inseguridad que genera cuando ha recibido comentarios, el bullying, todo eso, desde luego que influye muchísimo. Buenos días. Me enganché a los laxantes, dice Maravilla, que pone que ha padecido anorexia nerviosa. También tiene que ver los laxantes, el abuso de laxantes, con esa conducta compensatoria, por ejemplo. Sería una conducta afín a esto. A ver. No sé yo, no sé si se puede poner por aquí, pero yo quiero morir. Bueno, ¿cuál es la pregunta, Rocío? ¿Podéis hacer cualquier pregunta de psicología? ¿Cuál es la pregunta a este respecto? Porque aquí no hacemos terapia. ¿De acuerdo? Aquí hablamos de cualquier tema de psicología, puedes preguntar, puedo tratar de resolverte una duda, pero no puedo hacerte terapia. Para eso, desde luego, necesitarías otro canal más centrado en eso, como una consulta psicológica. Es que tiene que ser difícil reconocer que lo que ves no es la realidad. Ya lo creo. Pero es así. Lo que vemos no es exactamente las cosas que son. Es una interpretación constante de lo que estamos mirando. Hola, Piedraíta. Y respecto de la anorexia, pues no solo de la anorexia, sino cualquier otra distorsión de la percepción del cuerpo, como aquello que llamamos dismorfia corporal, que tiene tanto que ver con esto también. De nada, Rocío, ya sabes, puedes hacer cualquier pregunta. Y yo voy a intentar responderlas todas como siempre, a intentar. También ocurre mucho lo de lo que llamamos coloquialmente vigorexia. ¿Os suena la vigorexia? También tiene mucho que ver con la distorsión del cuerpo, la dismorfia corporal.
¿Qué se hace con las carencias afectivas? ¿Qué se hace con las carencias afectivas, Mara? Bueno, no es tanto que se hace con las carencias afectivas, es cuando se habla de, por ejemplo, del apego y todo esto que hemos hablado tantas veces. No se hace nada con eso porque son cuestiones muy esenciales de la personalidad. No es que se trabaje con eso. Con lo que se trabaja, Mara, es con las manifestaciones de esto. Es decir, si tienes carencias afectivas, puede que busques de forma disfuncional el afecto en determinadas personas, de una forma, bueno, con dependencia. ¿Qué significaría esto? ¿En qué se manifiesta conductualmente en esto? En miedo a perder. Si tienes carencias afectivas que te llevan a tener miedo a perder por aquella persona que se te acerca, manifestando pues rabia cuando hay alguien que puede quitártelo, celos, ansiedad, si te está manifestando eso, hay que trabajar con eso. Porque no se puede acceder a la carencia afectiva directamente, sino con las manifestaciones en el día a día de eso que suponemos que es una carencia afectiva. De hecho, es posible también, nunca hay que descartarlo, que alguien crea que tiene algo, como por ejemplo una autoestima baja, carencias afectivas, un apego inseguro, y que quizá ni siquiera sea eso. Quizá su problema sea otro. Por eso el profesional debe determinar cuál es el problema que se manifiesta en su vida cotidiana. ¿Qué opinas de los grupos de AA? ¿Qué son los grupos de AA? Pape. No caigo yo ahora. ¿Qué significa esto? Te pesabas cada vez que comías, claro. Sí, he conocido un chico boxeador que lo tenía todo. Campeón de Europa y con vigorexia. Qué duro eso, ¿eh? Qué duro. Y cómo este tipo de cosas nos pueden, desde luego, condicionar muchísimo la vida. Se veía en USA hace muchos años, en chicos más, la vigorexia. Tenían cámaras en las habitaciones. Yo tengo muchas carencias afectivas y no me da miedo perder a alguien o cosas así. Por eso decía Mara que quizá no sea eso, lo que tengas, quizá sea otra cosa. Porque si tú tienes carencias afectivas, desde luego que vas a necesitar cariño de otras personas. Si no sientes cariño por otras personas, entonces no tienes carencias afectivas, tienes otras cosas. Por eso, ¿ves a lo que me refería, Mara? De la importancia de saber exactamente lo que le pasa a uno. Y eso no se ve, no hay un marcador biológico, no hay una cámara que podamos meterte por la nariz para ver si tienes carencias afectivas o un apego inseguro. Lo podemos deducir de la manifestación de los síntomas que tú tengas en el día a día. Y esto es una cuestión también de criterios necesarios y suficientes para poder evidenciar que tienes algo o no. De los grupos de AA se refiere Nathan a Alcohólicos Anónimos. ¿Es eso? Buenos días. El goce de la anorexia es comer nada en busca de la falta que nos constituye. O sea que hay un goce en no comer nada, Alfonso. Un goce. ¿Crees que hay un disfrute en no comer? Más bien entiendo yo que sería al revés, ¿no? Un malestar por comer, más que un goce por no comer. Pasa como con la adicción a las drogas. Al principio uno experimenta, por ejemplo, con la coca, vamos a decir el polvo blanco porque nos bloquean por aquí. Al principio puede experimentarse, y así es como suele pasar, no en todos los casos, una euforia muy gratificante en forma de
en forma de placer, bueno, un placer muy rápido, un pico muy rápido de energía, ¿no? Pero a la misma vez, conforme va uno empezando a ceder a la adicción, es decir, a la tolerancia, a la dependencia y a la abstinencia, ya uno ya no encuentra en el consumo un goce, sino todo lo contrario, en el no consumo un malestar, una ansiedad, lo que llamamos el craving o lo que llamamos la abstinencia en sí misma, por el no tomar. A mí me parece más que en el caso de la anorexia, es más bien el malestar que produce el comer. A ver, bueno, es verdad, ya no las tengo. Trabajé en la noche y recibí tanto cariño que se me pasó. Qué bueno, Mara. Un problema, una solución. Es una frase que le he repetido tanto a mi hija que ya me lo dice ella a mí. Un problema, una solución. A ver, ¿qué ha pasado, Leonesa? Que no lo he visto el mensaje. A ver. Leonesa, buenos días. Tengo miedo por las noches a que me entren. Y he puesto unas luces en el pasillo y duermo. ¿Pero te han entrado alguna vez, Leonesa? ¿Alguna vez te han entrado y el miedo es, por tanto, porque te han entrado a ti o quizá algún vecino y por eso te ha entrado ese miedo? ¿O no? ¿Es porque sí? Te empezó a atraer este miedo y no... Vale. Claro, porque aquí, de nuevo, cuando hablábamos el otro día de poder manejarnos en la ansiedad, de poder gestionar la ansiedad, hablamos primero de entender por qué la ansiedad. La ansiedad sucede, por ejemplo, en el caso de Leonesa, porque empiezan a entrar en la mente pensamientos automáticos que no queremos, de ¿y si me entran a robar? ¿Y si resulta que saltan la tapia o rompen la puerta y entran de noche y unos ladrones? Y todo esto no sabemos por qué. Pero vienen los pensamientos automáticos, aparecen, y tenemos que aprender a hacer una reestructuración cognitiva de pensamientos irracionales porque no ha pasado. Ahora bien, vivimos en un barrio súper conflictivo en el que entran todas las semanas 80 veces en todo el barrio. Eso no es ansiedad, eso es miedo, porque verdaderamente hay un peligro real de que entren a robar en tu casa. Pero si no ha entrado nunca nadie en tu casa a robar, ni en el vecindario, es habitual, eso sí es ansiedad, porque solo es un pensamiento catastrófico que te invade la mente y no sabes controlar. ¿Cómo se controla, por tanto? Generando una alternativa de pensamiento a un pensamiento que es el causante de tu malestar, no que te entren a robar. Por ejemplo, si ayer no me entraron a robar, y antes de ayer tampoco, y la semana pasada en toda la semana tampoco, y el anterior tampoco, y en todo el año no han entrado a robar, y en los 20 años que llevo aquí jamás han entrado a robar, ¿por qué van a entrar a robar esta noche justo? Justo esta noche. Eso es una forma de contradecir con racionalidad un pensamiento irracional, porque no es probable. ¿Es posible que te entren a robar esta noche? Bueno, es posible, al igual que es posible que te caiga un meteorito en tu casa, que caiga un rayo y destroce, yo qué sé. Todo eso es posible, pero no es probable. Y si no pasó ayer, ni antes de ayer, ni en los últimos 20 años, tampoco va a pasar esta noche. Le estamos dando un sentido racional a nuestra mente. Ahora bien, no es tan sencillo, hay que generar una alternativa de pensamiento y empezar a prestarle atención. Quitarle la atención, por tanto, al prestarle atención a este nuevo pensamiento, a los pensamientos negativos, involuntarios, que empiezan a circular en nuestra mente y a generar esta ansiedad. ¿Cómo lo ves, Leonesa? Yo he decidido eliminar el easy de mi vocabulario y de mi narrativa. Bueno, al menos, fíjate, Loli, yo te diría más bien que el easy habría que intentar eliminarlo o combatirlo más bien cuando sea involuntario. Cuando sea voluntario porque tú quieres planificar algo es maravilloso. Es el pensamiento contrafáctico solo propio de los seres humanos. Maravilloso. Poder yo reflexionar sobre mañana las consecuencias que pueden tener algunos actos. A mí en realidad me puede hacer mucho bien. Puedo anticiparme a muchos peligros o puedo planificar, en fin, mi día a día
y ayudarme, ¿no? En realidad no está mal, pero sí cuando es automático y catastrófico. ¿Y si mañana me cae un rayo? Eso no tiene ningún sentido, porque mañana no me va a caer ningún rayo. De la misma manera que no nos ponemos eufóricos, perdidos, porque mañana, ¿y si me toca la lotería? No nos ponemos eufóricos, ¿a que no? Porque evidentemente mañana no te va a tocar la lotería, porque no es probable. David, la mente no se rige por lo racional o muy pocas veces. Pues eso me refiero, Alfonso. Precisamente a eso me refiero. Que los pensamientos automáticos no son racionales. Son solo acordes siempre, coherentes con nuestras emociones. Si sentimos tristeza, nuestros pensamientos automáticos van a ser coherentes con lo inútil que eres, con lo poco valioso que eres, con lo asqueroso que es el mundo. Si estás cabreado, vas a encontrar evidencias a través de tus pensamientos automáticos de lo mala persona que es ese que tienes enfrente, de lo injusta que es la situación. Si sientes ansiedad, vas a empezar a tener pensamientos de lo amenazante que es todo lo que tienes a tu alrededor. La gente que te critica, mi jefe que me mira mal, en fin, y la sociedad del futuro que veremos a ver si no nos cae una bomba o lo que sea. Todo eso son solo pensamientos irracionales, porque de nuevo no son probables siquiera. Tenemos que aplicar ya con voluntad, no de forma automática, con voluntad, la racionalidad. Porque sabemos, Alfonso, que ser racionales frente a los pensamientos irracionales genera un cambio frente a la ansiedad. Por eso, por esa razón. No es que lo seamos de forma general durante todo el día, no lo somos. Y así lo demostraban los estudios de Kahneman y Tversky que mencionaba el otro día, de psicología del pensamiento. Un psicólogo que recibió el premio Nobel por este estudio. La demostración científica de que las personas no somos siempre racionales, como dices. Así que traer la racionalidad es un proceso voluntario y con esfuerzo. Es convertirnos de Watson a Sherlock Holmes. Esa es la idea. Ser más racionales, porque nuestra mente es así de dramática. Buenos días. No hay mejor terapia que tapear, como se dice en Andalucía. Hacer zafarrancho se dice allí. ¿En serio? Buenos días, Keka. ¿Qué tal? Hola, Lisette. Mi mujer es así, pero cuando acierta te lo está remachando toda la vida. Claro, si es que esas cosas que no son probables, bueno, no son probables, pero como decía, no necesariamente impide que pasen. Pero aquí hay que preguntarse una cosa, Rubio. ¿Vale la pena sufrir todas las consecuencias negativas de creer esas cosas improbables y que te afecte al final durante un montón de años y que al final nunca pase? ¿Vale la pena? Yo creo que vale la pena el riesgo. Considerar que no va a pasar lo improbable y en el caso de que pase, afrontarlo. Pero mejor que vivir 20 años pensando que si mañana me va a pasar no sé qué, que si el otro día va a pasar no sé cuántos, que si mañana y si mi jefe me despide, que si pasado mañana que si mi mujer me es infiel, que si el otro día que si a mi hija le pasa algo, que si vamos viviendo así con angustia toda la vida y resulta que después de 30 años viviendo así con la angustia, al final resulta que ni me han despedido del trabajo. Al final resulta que mi mujer ni me ha puesto los cuernos. Al final que a mi hija no le ha pasado nada. Entonces, ¿por qué he tenido que vivir yo con esa angustia? No ha aportado nada. En realidad, mi angustia a la situación. ¿Cuál es la diferencia de la ansiedad generalizada de otros tipos de ansiedad? Pues ansiedad generalizada sería ante un montón de estímulos diferentes, difusos muchas veces, que no encuentras un poco ya llega un momento que ya no encuentras el porqué. Y cursa con irritabilidad todo el día. Es una sensación ya de un proceso muy largo, me refiero. Porque si hablamos de una fobia que también es ansiedad, es ante un estímulo muy específico. Es ante las arañas, las serpientes, lo que sea. Gracias. Gracias a vosotros por preguntar. Si hablamos de, por ejemplo, fobia social, hablaríamos ante el miedo a, pues, por ejemplo, la evaluación negativa de los demás,
Si hablamos de agorafobia, hablaríamos de miedo a salir a la calle y tener un ataque de pánico. Si hablamos del ataque de pánico, que también es ansiedad, hablaríamos más bien del miedo a tener un infarto, a morir por algo así. ¿Sabéis lo que quiero decir? La ansiedad generalizada ya son tantos estímulos que ya podríamos tomarlo como sinónimo de preocupación. Ansiedad generalizada es igual a preocupación. Preocupación de una forma, desde luego, excesiva. Y desde luego que tiene sus criterios para poder cumplir y tener el diagnóstico, como siempre digo. ¿Has visto a Mario Alonso Puig? Dime tu opinión, porfa. Sí, a mí Mario Alonso Puig me gusta cómo habla, yo no soy médico, no voy a opinar sobre la medicina. Y tiene una forma de comunicación que a mí me gusta mucho, es muy buen comunicador. Pero si quieres que haga una crítica, en sentido de ver las partes que no me gustan, también te la puedo hacer, de una forma siempre, desde luego, respetuosa. Yo lo admiro como comunicador y no puedo opinar de su profesión de médico y cirujano porque, como digo, yo no soy médico. Aunque yo veo cierta laxitud con ciertos temas, por ejemplo, no porque él haya planteado temas cuestionables, porque no lo hace tanto, pero sí, por ejemplo, he visto que se ha metido casi que sin quererlo en temas criticables. Por ejemplo, y aquí hemos hablado alguna vez de esto, ha escrito el prólogo del libro de Manuel Sansegarra, este médico también cirujano, que en su libro habla de cosas que no tienen ninguna evidencia científica y él afirma que las tiene, como la demostración científica de que la reencarnación existe, de que la física cuántica ha demostrado que, y él no es físico cuántico ni sabe de lo que está hablando, habla de psicología y se nota que no tiene ni idea de psicología tampoco. Es decir, él sale de su campo, que es la medicina, se pone a hablar de física cuántica que no conoce, se pone a hablar de psicología que se nota que no conoce, va argumentando cosas de forma, muchas veces, claro, a falta de conocimientos, pues es muy difícil sacar conclusiones razonables. Y claro, la crítica es más bien hacia Manuel Sansegarra. Digo que Mario Alonso Puig ha escrito el prólogo de este libro aportando frases como qué rigor científico tiene este libro. Claro, a mí eso me chirría demasiado como para como para cuestionar todo lo que dice Mario Alonso Puig, porque él me parece mucho más riguroso con su profesión. ¿Tienes el libro de Manuel Sansegarra? Bueno, ¿lo has leído? Cuéntame, ¿qué tal? Los posicionamientos racionales están relacionados con la ética dominante y las personas muchas van a contracorriente. Pero Alfonso, ¿qué entiendes tú por racional? Racional no tiene que ver con la cultura. Racional tiene que ver con la forma de utilizar la lógica para, a través de unas premisas, llegar a unas conclusiones. Eso es lo racional. No es... viene incluso de la filosofía aristotélica, las leyes de la racionalidad. Si yo hablo de que el fuego quema, yo tengo que llegar a la conclusión de que el fuego quema a través de un proceso racional. Por ejemplo, solo tendré que llegar a la conclusión de que el fuego quema si me quemo siempre después de poner la mano en el fuego y no antes. Porque si yo resulta que me he quemado la mano antes de poner la mano en el fuego, puedo concluir que el fuego no es la causa de que yo me haya quemado después de ponerlo. Y además tiene que ser replicable. Siempre que ponga la mano en el fuego, siempre, no a veces sí y a veces no, siempre que ponga la mano en el fuego, siempre me tengo que quemar. Y a través de este tipo de causas-efectos, yo llego de forma racional a la conclusión de que el fuego quema. La racionalidad no es una cuestión cultural, es una cuestión del ser humano, de cómo llega a conclusiones mediante premisas previas, con reglas, que es lo que llamamos la lógica.
La lógica no en el sentido de, es que esto es de lógica como utilizamos de forma coloquial. No, la lógica con esa forma de llegar a las conclusiones lógicas, a las conclusiones en base a reglas, como el modus tollens, el modus ponens. Es complejo, la lógica. ¿A partir de qué hora puedo llamarte? Si me llamas a cualquier hora, probablemente no te coja el teléfono, porque siempre que me llaman estoy en algún sitio, o yendo a algún sitio, o no, alguna consulta, Rubio. Si me escribes un WhatsApp, te recibiré seguro cuando pueda. ¿Vale? Te contesto cuando pueda. ¿Ok, Rubio? Me escribes un WhatsApp, mejor. Es que siempre, de verdad, veo las llamadas después, y claro, luego si tengo cosas que hacer al final no contesto las llamadas, mejor un WhatsApp, porque eso sí que lo contesto seguro. Tardaré más o menos, pero lo contesto seguro. Vale, sí que lo has leído y a mí me da paz, que necesito por mi miedo a morir, no concibo morir y que se acabe, sin más. Bueno, entonces has encontrado en el libro una funcionalidad para ti. ¿Te ha dado fe o te ha ayudado? Si a mí no me parece mal, y tampoco me parece mal, pues la religión que apoya que haya vida después de la muerte. A mí eso no me parece mal en absoluto. Ni criticaría a nadie que lo hiciera ni que pensara así, jamás. No podría criticar eso. Me parece maravilloso. Lo que sí tengo que criticar, y tengo que criticar porque soy un científico de la conducta, las mentiras. Eso sí lo tengo que criticar. Porque Manuel Sansegarra afirma que hay evidencia científica de la existencia de la reencarnación. Y eso no es verdad. Y he hecho muchos vídeos respecto de esto, porque claro, una cosa es que tú digas, yo creo que hay evidencia, yo creo que hay no evidencia, sino creo que existe la reencarnación, porque durante miles de años es una creencia hindú y por algo habrá una creencia, seguramente es porque, pero no puedes afirmar que la ciencia ha demostrado algo que no ha demostrado. No hay ninguna evidencia a día de hoy, ninguna evidencia de la existencia de la reencarnación. Ni tampoco hay ninguna evidencia de la existencia, y digo, evidencia científica de la existencia de Dios, como también afirma este hombre. Ninguna. Y eso es o directamente mentira, o más que una mentira, en este caso, que él cree que es así, porque él ha hecho alusión a 4 estudios científicos para sostener este argumento. Y yo he leído estos estudios científicos que hace alusión. Estudios científicos que, por cierto, han hecho los psiquiatras. Psiquiatras que hacen experimentos con gente para verificar el testimonio de personas que dicen cosas, en fin, cuestionables, con una metodología completamente cuestionable. Yo los he leído y no se puede afirmar en absoluto que esto demuestre la existencia de Dios. Yo no creo en Dios, yo soy ateo. Lucita. Entiendo perfectamente lo que quieres decir, es más, desde que lo comentas, había pensado releerlo, desde la flexibilidad cognitiva. A mí me gustaría que me preparasen para ese momento. Qué difícil, ¿no? Qué difícil ese momento. Sobre todo cuando uno incluso pues padece alguna enfermedad, cuando ve cercana a la muerte. Yo veo en mi abuela, por ejemplo, que ya cree en Dios, veo desde luego un apoyo muy grande en la religión. Porque ella tiene 92 años y de alguna manera creer en Dios le ayuda mucho. Lo que pasa es que ella cuando habla conmigo, porque sabe mi opinión, por alguna razón, siempre utiliza la frase de... cuando dice cosas como, si Dios quiere, dice, o lo que haya. Porque sabe mi opinión, no me lo cuestiona ni nada, y dice, o lo que haya. Mi abuela, como diciendo, por si acaso no es así, o algo así. Como que duda, no sé por qué. El miedo a la muerte es una de las cosas más difíciles de superar, desde luego. ¿Tú crees en religión? ¿Tú crees en Dios o en una energía? No, Ingrid. No creo ni en Dios, ni en ninguna religión, ni en ninguna energía.
¿Por qué? Porque cualquier energía en el siglo XXI, después de tantos siglos de ciencia, y entender la ciencia lo que significa. Porque sé que a mucha gente, cuando hablo de ciencia, le saltan las alarmas. Dicen, ya está con la ciencia. Os equivocáis mucho si pensáis así de la ciencia, porque la ciencia solo es un método, como decía antes, para conocer la realidad. Solo es una forma de acercarse a cualquier cosa de forma sistemática, repetitiva, midiendo las cosas. Solo es eso, nada más. Sí, pero ¿qué es la energía? Dice, somos energía. ¿Qué es la energía? ¿Es glucosa en el cerebro? ¿Son los procesos químicos de las moléculas o los átomos de los electrones? ¿Te refieres a eso? Porque si te refieres a otra cosa, ya no estás hablando de energía. ¿A qué te refieres exactamente? Eres ateo porque tienes una función paterna muy bien instaurada y no necesitas proyectar un padre externo como sería Dios. Pues no lo sé, Alfonso, porque fíjate, desde el psicoanálisis, por ejemplo, entiendo que al final lo que se hace es un proceso hermenéutico al estilo de lo que estás planteando. Es decir, si yo acudiese a una consulta psicoanalítica y tú fueras mi psicoanalista, yo te cuento que yo no creo en Dios. Y entonces ahora tú, desde tu planteamiento, haces una interpretación. Eso es la hermenéutica al final. Interpretar a tu manera esto que significa en realidad que tú, como no tienes esa necesidad del Padre, entonces lo que te pasa, por eso no crees en Dios. Y entonces yo digo, claro, por eso no creo en Dios. Conectamos los dos, llegamos a una especie de lo que llamamos el insight, y eso a mí me hace darme cuenta, conectar con eso, a partir de ahí empezamos a tirar. Eso es lo que hace el psicoanálisis. Tú interpretas de esa manera y yo conecto o no. Y si es que no, pues sigues interpretando de otra manera. Es lo que se hace desde el psicoanálisis. Pero lo cierto es que esa interpretación externa no está hablando del proceso. No está hablando de lo que hay detrás. Lo único que está hablando es de que yo conecte o no con tu interpretación. Que tú digas que es la función paterna o no, y por eso no creo en Dios. En realidad solo es esa interpretación que hace el psicoanálisis, que a veces coincide con lo que uno puede llegar a pensar o conectar. Y a veces funciona en ese sentido, de que la gente se siente mejor, ¿no? Es decir, eso no demuestra que alguien, o por qué alguien es ateo, por ejemplo, o es creyente. Solo es que conecte o no con esa interpretación. ¿Hablas muy bien de tu padre? Bajo mi opinión, sí. Yo creo que sí. Mi padre fue buen padre. Y digo fue porque, pues que ya no estamos tan conectados como cuando era niño y estaba todo el día encima, pero pues yo considero que ha sido buen padre. A ver, y con mi madre le digo todos los días, te quiero y eso me da fuerza para el día que no esté. A ver, discúlpame, esas palabras tienen poder. He visto personitas bellas con diagnóstico de salud. Mal, no entiendo esto. Se ha considerado ateos y ateas. No entiendo, Ingrid, ¿qué te refieres? ¿Que las personas ateas entonces tienen problemas de salud? ¿Te refieres a eso? No, pero no es así. Y como siempre digo, eso es muy fácil de demostrar. No hay ninguna relación, Ingrid, ninguna relación entre ser creyente y tener menor cantidad de diagnósticos ni médicos ni psicológicos. Ser creyente no te protege frente a los trastornos psicológicos
ni frente a las enfermedades. Ninguna relación. Te lo digo, Ingrid, con los estudios científicos en la mano. Como digo, es tan fácil de demostrar, solo tienes que coger a grupos de personas enfermas en los hospitales, hacer una encuesta. ¿Tú eres creyente o no eres creyente? ¿Eres creyente o no eres creyente? Saca la encuesta y proporción de cantidad de personas que tienen enfermedades y personas que no. No hay ninguna relación. Después, por otra parte, te digo, Ingrid, personas ateas tendrán ansiedad, depresión, tendrán problemas de la personalidad, tendrán un montón de trastornos psicológicos, solo en el caso de que no lo trabajen, no vayan a consulta y trabajen pues mediante todas las herramientas que se tengan para trabajar, con lo cual, al final, si lo trabajan, dejarán de tener esos trastornos o lo llevarán a un estado óptimo, a pesar de no ser creyentes y ser ateos. Y lo mismo una persona religiosa. Una persona religiosa que no tiene tratamiento psicológico y tiene un trastorno, seguirá teniendo el trastorno a pesar de ser creyente. No tiene ninguna relación. Ingrid, aquí lo único que se está manifestando aquí ahora mismo es tu creencia de que ser creyente te protege de las enfermedades. Es probablemente una relación que tú has asumido por cercanía, porque quizá tú no has tenido un trastorno psicológico y eres creyente, por lo tanto haces la conclusión no lógica y racional, como decíamos antes, sino circunstancial. Dices, si a mí no me ha pasado y soy creyente, por lo tanto todo el mundo que sea creyente no padecerá una enfermedad. Eso es un error en la lógica. Por ejemplo, mira, aquí tenemos un ejemplo que desconfirma esa hipótesis. María Jorge dice, yo tengo 2 enfermedades crónicas y soy cristiana. Circunstancias que un poco desmienten las relaciones. Aquí dice, pues, un ejemplo de un problema psicológico, yo he tenido ansiedad generalizada y soy creyente. Evidentemente no hay ninguna relación. Si la hubiera, pues tendríamos que asumir, los ateos también, que hay evidencia clara que ser creyente te protege frente a las enfermedades psicológicas y físicas, y todos nos convertiríamos por una cuestión ya práctica y demostrable que es mucho mejor ser creyente a nivel de salud mental y salud física. Por lo tanto, en los mismos hospitales, en vez de médicos, habrían curas, habrían Biblias, habrían cosas así, porque es un tratamiento eficaz frente a los trastornos, pero no es así. Y de esto no hay ninguna duda, ¿eh? No es que no se sepa bien, es que no hay ninguna duda. Si no, como digo, estarían ya incluidos en los sistemas sanitarios. Yo no puedo hablar bien de mi padre, creo que ponía por aquí, maravillas, me ha ido el comentario para abajo. Claro, es que cada uno ha podido tener su relación con su padre y desde luego que mirar el pasado, bueno, a veces se puede uno plantear muchas cosas, ¿no? Desde luego creo que todos podríamos quejarnos algo de nuestros padres, de lo mal que han hecho algo, ¿no? También me aferré a Dios y salí, pero también fui a psicólogos. Claro, porque al final un psicólogo es un especialista que no va incompatible con creer en Dios. Y además yo soy ateo, pero yo conozco psicólogos que son creyentes, incluso cerca de aquí, de donde yo vivo, hay un psicólogo que es testigo de Jehová y no le impide una cosa a la otra, no tiene nada que ver. En el sueño vi a Dios y me permitió ver el infierno, y existe. Claro, de nuevo, es que claro, por eso decía antes, Alfonso, lo de la racionalidad, porque no somos racionales, y la racionalidad muchas veces se aprende. Son técnicas, formas de concluir de forma lógica mediante premisas verdaderas,
que es el sentido de la lógica. Fíjate que aquí Ingrid me dice, en el sueño vi a Dios y me permitió ver el infierno. Por tanto, la conclusión lógica es, si tuve un sueño y soñé con el infierno, por tanto, concluyo que existe el infierno. Pero claro, ¿es posible también que haya soñado con el infierno y que el infierno no exista? Claro, es posible, porque el sueño no deja de ser un sueño, y un sueño sabemos lo que es, sabemos perfectamente lo que son los sueños. Me refiero a que sabemos que son una serie de desencadenantes electroquímicos desde el tronco encefálico que activan zonas cerebrales relacionadas con la visión, como el córtex occipital, como las áreas parietales, con el tacto, y que vemos y sentimos cosas como si fueran reales. Eso es un sueño, son alucinaciones que tiene el cerebro constantemente. ¿Eso significa que yo lo que vea en ese sueño va a ser real? Si veo a mi pareja poniéndome los cuernos, si veo a mi hijo saltando de un precipicio, ¿significa que cuando me despierte eso va a ser verdad? No, ni es predictivo, ni premonitorio, solo es una relación que hace el cerebro por cambios químicos durante el sueño. Nada más. Es decir, que es una conclusión no lógica, con un error en la lógica. No puedo concluir que algo exista porque lo he soñado. El cerebro, aún durmiendo, sigue funcionando efectivamente, y además el cerebro, podemos diferenciar varias fases, pero básicamente son una primera fase de sueño que te repara el cuerpo, que son las primeras 4 fases, y la segunda fase que os sonará, la fase REM, el cerebro es cuando más activo está, y es cuando está haciendo el reseteo, es cuando consolida en la memoria lo que hemos aprendido durante todo el día. Está muy activo, el cerebro no para durante el sueño. En absoluto. Cuando más demostrado está que el cerebro aprende, consolida lo aprendido durante el día, es durante la fase REM. No para jamás. No creer los sueños, no. Los sueños existen porque los vemos todos los días. Es una alucinación del cerebro, pero creer que lo que dicen los sueños es real, es a lo que me refiero, ese es el error. Porque entonces, Ingrid, si soñaste en el infierno y por tanto existe, tendría que existir absolutamente todo lo que has soñado en otras ocasiones. Y habrán un montón de ocasiones en las cuales habrás soñado cosas imposibles, porque es lo que hace también el cerebro en la fase REM. Soñamos cosas imposibles, mucho más distorsionadas, no como las primeras fases del sueño, que soñamos cosas más de la vida cotidiana, con personas reales muchas veces, que hacen cosas normales, pero cuando ya empieza el sueño a distorsionarse y a hacerse cosas muy raras, eso es más propio de la fase REM, y no es posible que eso sea real. ¿Cuántas veces has soñado, Ingrid, en algo que no ha sido verdad? ¿Por qué sí es verdad cuando aquello que pasa coincide con tus creencias? A eso me refiero, con la lógica. Tenemos que sacar conclusiones lógicas porque eso nos permite, que no cometamos el error del... es que son conceptos un poco difíciles hasta de definir y de explicar, como el modus tollens, el modus ponens, que explican los fallos en ese proceso lógico que nos llevan a malas conclusiones. Y eso no es cultural. Esto viene desde Aristóteles hasta todos los estudios de lógica, de psicología del pensamiento, etc. Yo sueño que hablo con mi hermana normalmente y ya falleció. Cada uno soñamos un montón de cosas. Aquí el problema es interpretar que eso que hemos soñado es predictivo, que está prediciendo algo del futuro, o que en realidad significa que la persona que ha estado en realidad quiere algo. En fin, son sueños. Darles la interpretación después, a posteriori, es el error. Hijo mío, cuánta tranquilidad transmites. Mil gracias por encontrarte aquí hace tiempo. Gracias a ti, Rita. Tú como psicólogo podrías tratar a un autista grado 3
Hombre, yo entiendo, Lili, que las personas, los padres que tienen hijos con autismo suelen llevarlo a centros especializados, pero que si me preguntas si podría, sí. Porque al final un niño con autismo, a ver, el autismo no se cura evidentemente, ni es lo que se busca en un especialista. Lo que se busca con un especialista, con un autista, es llevar a que su conducta esté, por ejemplo, mucho más controlada. La agresividad, el plantearle siempre las situaciones muy bien controladas, que en su casa no tenga el niño ansiedad ni rabia, controlar al final su conducta, que sea más fácil en la vida cotidiana del niño y de los padres. Eso es lo que trata el psicólogo, con lo cual, sí, yo sí he tratado niños autistas, pero si hablamos del tratamiento así a largo plazo, suelen trabajar en centros donde se especializan en esto, con varios niños, donde aprenden entre ellos a relacionarse, todo eso, ¿no? Pero bueno, de todas maneras sí he tenido pacientes, pero no tanto por el autismo, ¿eh? Más bien porque han tenido momentos puntuales de malestar los niños y han querido trabajar por algún motivo concreto. Incluso los padres que no saben cómo llevarlo y vienen los padres a consulta. Vas a acabar agotado hoy. David, ¿no me has contestado? Pues ya sabéis que contesto lo que puedo. Lo hablo de la experiencia. Yo no tuve mis padres, pero siento el amor que me tuvo. A ver, David, tú no crees en el inconsciente. Te digo que la mayoría de los procesos mentales son inconscientes sin relación con la lógica imperante. No es que no crean en el inconsciente. Es que cuando hablamos de psicología científica, utilizamos, para no confundirnos con el inconsciente de Freud, con el inconsciente este contenedor de traumas de la infancia. Eso no es verdad, no existe. No hay un contenedor de traumas y eso no quita que una persona pueda tener un trauma. Pero un contenedor de traumas en todo el mundo no existe. Si alguien ha tenido un trauma en la infancia, lo tiene ahí, grabado desde luego, y le está interfiriendo en su vida a día, en su día a día. Pero en un contenedor de traumas todo el mundo por igual. Eso es lo que es mentira. Ahora bien, inconsciente son procesos, y por eso en psicología cognitivo-conductual le llamamos procesos no conscientes, para no caer en este error de creer en el inconsciente, el de Freud. Así que, claro, sabemos que hay procesos no conscientes, claro, muchos. Respirar es un proceso no consciente, los procesos digestivos, y luego a nivel psicológico igual. Hablamos de que es inconsciente todo lo que no está en la conciencia voluntaria. Pero, claro, no significa que exista eso que planteaba el psicoanálisis. La mayoría de los procesos mentales, me dice, son inconscientes, claro, a eso me refiero. La atención, la memoria, la percepción, todo eso es inconsciente. Pero no existe, o no hay evidencia de ello, el inconsciente de Freud, del psicoanálisis. Quiere decir que alguien que tuvo un padre ausente va a tener tendencia a creer más en Dios. Es el planteamiento de Alfonso, ¿no? Le preguntas a Alfonso, ¿no, Nathan? Bueno, de todas maneras, Nathan, Alfonso lo estaba preguntando, ¿no? No afirmando, creo, ¿no? ¿Es posible? Edgar, el canal va de psicología. Puedes preguntar todo lo que quieras relacionado con la psicología. ¿Cómo voy a llevar a colega tuyo siendo de Jehová si está considerado una secta? Sí, a mí también me sorprende, pero bueno, yo he tenido algún paciente que me ha dicho, yo estuve en este otro psicólogo y yo lo conozco al chaval, lo conozco, bueno, de lejos, no lo conozco de cerca, pero yo sé que es testigo de Jehová. Sin embargo, cuando me comenta cosas que ha trabajado con el otro psicólogo, me doy cuenta que está aplicando, bueno, herramientas cognitivo-conductuales que no interfiere su creencia, quiero decir. No está interfiriendo sus creencias en que el psicólogo sea
sea eficaz con sus tratamientos. O no lo sé, porque en fin, no estoy evaluando a este psicólogo, pero por lo menos las cosas que me han planteado que hicieron parece bastante racionales. A ver, ¿no crees, David, que cuando sueñas con un familiar fallecido es porque echas de menos tenerle? Sí, y cuando sueñas con algo, por ejemplo, con tu trabajo, y tu trabajo es muy estresante, es porque tienes ansiedad por el trabajo, sí, así es. Es una preocupación. Cuando te preocupa algo mucho, cuando te genera muchas emociones, es probable que sueñes con eso. Otra cosa es que eso signifique algo, eso es el tema. No es una secta, dice por aquí, Kitsiara. No, es una forma que han tenido aquí de mencionarlo, siempre una interpretación. Claro, el que está dentro evidentemente no lo considera una secta, pero el que está fuera pues lo considera una secta, es siempre la interpretación de cada uno. Gracias, Maravilla, por estar por aquí. Ahí me quedan 3 minutos y me marcho también. El libro, gracias. Gracias, Maravilla. Sí, voy a mencionarlo. Que, por cierto, esta tarde voy a empezar ya por fin, porque la semana pasada fue una prueba, voy a empezar el audiolibro, ahora sí, empezarlo de verdad a grabar. No sé cuánto tardaré, pero tenemos una estimación de aproximadamente 2 meses o algo así, y luego ya lo publicaré. Pero empiezo ya, por fin, ahora sí voy a hacer 2 horas a la semana, y empiezo esta tarde a las 3. Lo guay es que voy a ir... Sí, voy a empezarlo. Lo guay es que voy a ir publicando vídeos, voy a ir grabando cositas también, para ir subiendo a las redes durante el proceso, para ver también el proceso. Así que, bueno, lo voy a mencionar a través de la pantalla. Una novela que publiqué en diciembre y sigue ahí vendiéndose mucho. Un thriller psicológico, crítica de la vida tecnológica y cómo interfiere en nuestra vida diaria, con un poquito de ciencia ficción. ¿Nos llevarás algún día al estudio de grabación? ¿Queréis que grabe un poquito del estudio esta tarde? ¿Sí? ¿Queréis que grabe un poquito? Claro, tendría que ser en diferido, porque en directo no, porque tengo que grabar el vídeo. No, pero sí que estaría bien, ¿eh? Grabar un día en directo. Sí, me gusta. A lo mejor para esta no, pero para la próxima, que sí que estará mi primo conmigo, podrá venir conmigo. Venga, pues para la próxima lo haremos. Lo puedes comprar, Pape, en Amazon, por ejemplo, o en la página de la editorial, o en cualquier página de ventas de libros. El libro está a la venta ya en cualquier página de venta de libros. La distribución es muy buena. Pero bueno, en Amazon es donde más éxito está teniendo, y si lo compráis en Amazon mejor, porque así luego me podéis poner una reseña que haga que suba todavía más el ranking del libro. Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias por estar por aquí toda la semana. Son muchas horas a la semana, muchos ratos, muchos buenos momentos. Y bueno, pues alguna vez algún mal momento también, porque esto es la vida, al igual que en la otra vida cotidiana. Eres cirujana, Itziara. Qué bien. Pues si te pasas por aquí otro día y me dices tu opinión, ahora ya no, porque no me da tiempo, me gustaría saber tu opinión de otro médico cirujano, como es, por ejemplo, Manuel Sansegarra, que aquí lo hemos mencionado más de una vez, en otra ocasión. Me conecto todos los días a las 10 de la mañana, por cierto, hora de España. Gracias, Mara. Que Dios me bendiga, yo lo agradezco muchísimo, porque sé que es desde tu creencia y sé que tiene una grandísima, buenísima intención. Así que yo lo agradezco siempre cuando me dicen que Dios te bendiga. Gracias, Rita. Y Cristina, y Loli, y Esperanza, y Maravilla, y Mara, y Galeón. En fin. Gracias a todos, Nathan, Edgar. Claro, allí son las 4 de la mañana. Aquí empezamos a las 10, hora de aquí de la península ibérica, porque claro, si digo de España, en Canarias también es España, pero aquí son las 9 cuando empezamos. Un abrazo, chicos y chicas. Adiós, adiós. Number one.
Ay, Mirari, no sabía que estabas ahí. Bueno, lo suponía, pero no te había visto. Eso es porque estabas trabajando y estabas entretenida. Adiós, Pilar. En fin, a todos, que si se me escapa alguno, sabéis que os llevo en el corazón igualmente.